Universidad Rural de Guatemala, catedrático doctor Ranulfo Estuardo Gil Méndez, curso Modelaje de la Investigación Científica. Códigos FG 710, 711, 712, 721, 722 y 723. Semana número 9. Tema: Introducción a las proyecciones y poblaciones lineales. El objetivo de la clase: que el estudiante conozca la importancia de las proyecciones como instrumento para estudiar las variables de su investigación. Nuevamente, recordemos la clase anterior, vimos la correlación, vimos unas pinceladas sobre la correlación. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre la correlación y sobre los cálculos. Pero siempre debemos de hacer nuestro recordatorio de nuestro modelo de investigación dominó. ¿En qué campo nos va a ser útil las estadísticas y en este caso las proyecciones poblacionales y lineales? A ver, recordemos, en el número 11, en la justificación lo vamos a poder utilizar porque ahí es donde vamos a obtener los datos de nuestras series históricas de los últimos 5 años o en otros trabajos, dependiendo de lo que ustedes quieran investigar. Podemos también obtener datos de 10 años para que sea nuestra proyección, para tener un grado de certeza aún mayor en nuestro trabajo de investigación. Entonces comenzamos con la introducción a las proyecciones y poblaciones lineales. ¿Qué es una proyección? Es una estimación para trasladar al futuro una variable con base a una serie histórica. Se utiliza para hacer pronósticos de series de tiempo, de relaciones causales entre dos variables, X y Y. Bueno, entonces, introducción a las proyecciones poblacionales y lineales. ¿Qué quiere decir? Que es una proyección, es una estimación para trasladar al futuro una variable. Entonces, si estamos hablando de variables, veamos nuestro modelo de investigación dominó y nos vamos a dar cuenta que la variable dependiente y la variable independiente, ¿dónde se encuentran? En el campo número 1 y campo número 3, es decir, el efecto y la causa son nuestras variables. Para proyectar se debe establecer si las variables están correlacionadas. Para eso se debe calcular el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente es un indicador estadístico que nos muestra el grado de correlación de dos variables y si obedece a la ecuación de la línea recta, la cual la fórmula de la línea recta más simplificada es Y es igual a A más B por X. Ahí nos podemos dar cuenta nuestra ecuación de la línea recta, en la cual vamos a despejar Y. ¿Y cómo la vamos a despejar? Primero, B por X más A es igual a Y. Pero igual, dentro de nuestro modelo, recordemos que estamos viendo nuestro dominó con sus campos y todo esto nos va a servir para hacer nuestra proyección de la línea recta. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos viendo la fórmula de la línea recta. Claro, que como les hacía mención en la clase anterior, nuestra universidad, dentro de la página de programa de graduación, encontramos ejemplos y encontramos las fórmulas para que ustedes puedan desarrollar y despejar estas fórmulas. Pero es importante que las conozcamos y por eso vamos a ir desarrollando vamos a despejar algunas variables. Por ejemplo, correlación es igual a R, grado de asociación de variables. Si vemos nuestro cuadrante, el eje de la Y y el eje de la X, en el plano cartesiano, en el diagrama A vemos el grado de dispersión y en la segunda diagrama vamos a ver
el grado de asociación de las variables. ¿Qué notan de diferencia ustedes en las dos? Que el diagrama B, las variables están correlacionadas, se unen más, llegan más al punto de la línea recta. Si ustedes ven, hay una línea que se traza y esa línea, los puntos están más cercanos, o sea que se pueden correlacionar más. Mientras que si ven en el diagrama A, las variables están más dispersas, entonces ahí no se puede correlacionar la línea recta. Si se dan cuenta, tenemos algún punto, una variable que está, uno de los datos los tenemos completamente fuera, otros los tenemos en positivo, otros en negativo, por lo tanto no se dan cuenta de que no podemos trazar la línea recta. Fórmula de la correlación, ¿se recuerdan en la clase anterior? Hablamos de la correlación, donde R, ahí se recuerdan que R es la correlación, N, la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de N, sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado, multiplicado por N, sumatoria de Y al cuadrado, todo esto menos la sumatoria de Y al cuadrado. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Recuérdense que ahora la fórmula solo es de ingresar los datos y despejarla. Pero con las herramientas y con todo lo que nos brinda la universidad, podemos establecer los datos e ingresarlos y tener nuestra fórmula, para que no nos preocupemos mucho por el tema estadístico en cuanto a que tengo que ser un perfecto estadístico para poder desarrollar la fórmula. No. La idea es que la deben conocer y para qué les va a servir. En este caso, ¿qué es lo que pretendemos? El resultado que nos salga en cuánto, si se recuerdan, entre 0.80 y 1. Eso es lo que vamos a determinar en esta fórmula de la correlación. Vemos nuevamente la gráfica del cálculo del coeficiente de correlación, el año 2013, 14, 15, 16, 17, X, los valores de X, los valores de Y, la multiplicación de X por Y, si se dan cuenta, si X es 1, Y es 2, X por Y, 2, en el segundo año 2, 4, 8 y así, ¿no? Entonces X al cuadrado sería 2 por 2, 4 y así vamos desarrollando, y Y en el caso de 2 por 2, 4. O sea, si se dan cuenta, no es complicado, es sencillo el poder desarrollarlo, lo podríamos estar haciendo a mano, pero solo quería que vieran el ejemplo de dónde obtenemos la serie de datos, y esa serie es la que es lo más importante que tenemos para poder proyectar. Necesitamos los datos de los últimos 5 años. ¿Qué pasa cuando se les indica a ustedes, mire, por favor nos debe de brindar la serie histórica de los últimos 5 años, por ejemplo, de homicidios en Guatemala? Entonces, en el año 2013, 1, 2014, 2, 2015, 3, para eso nos sirven los datos de los últimos 5 años. Entonces, si se dan cuenta, ya cuando estamos trabajando N, ¿por qué N? 5 años los que estamos trabajando. Si se dan cuenta, aparecen ya los resultados que obtuvimos de la serie anterior, ya X, Y, X por Y, X al cuadrado, Y al cuadrado, ya que tenemos despejadas cada una de estas variables, entonces las ingresamos a la fórmula, y en este caso, si se dan cuenta, nos vamos al plano y se van a dar cuenta que es casi perfecta la línea recta que estamos trazando, que nos salió en este ejercicio. Por lo tanto, hace sentido. ¿Por qué nos sale casi recta la línea? Porque nos está dando un punto 99 de coeficiente de correlación. Por eso es que ahí arriba, en pequeño, dice el requisito: coeficiente de correlación más menos mayor a 80, menor de 1, entre 80 y 1. Eso es lo que pretendemos con este cálculo del coeficiente de correlación. Entonces, si se dan cuenta, está muy bien diagramado su fórmula, el cuadro, el despeje de la fórmula y la gráfica
de la correlación. Entonces creo que, si se dan cuenta, hemos podido desarrollar la fórmula, la podemos ir a despejar, porque ya vieron que solo con el año 13, que para no ser uno nada más, el año 14, por ejemplo, el 2x, y 4, entonces x por y 4, 2 por 4, 8, x al cuadrado, 2 por 2, 4, y y al cuadrado, 4 por 4, 16. Se dan cuenta que es sencillo, solo necesitamos los datos. Y esa serie histórica es la que ustedes deben conseguir para proyectarlo. Sin la serie de datos no podemos desarrollar nuestro coeficiente. Entonces nuestra investigación, claro, que va a estar comprobada científicamente, pero debemos de evidenciar a través del cálculo del coeficiente de correlación de un método estadístico el grado de correlación que tienen nuestras variables. En este caso, menos entre 80 y 1. Establecido el coeficiente de correlación dentro del rango aceptable, que para la investigación será entre 0.8 y más menos 1, se procede a proyectar. Fue lo que vimos. ¿Y qué tipos de proyecciones existen? La proyección lineal, la exponencial, logarítmica y sin relación. Sin relación es que están completamente, no tienen un punto, no tienen una variable con la otra. Por lo tanto, en el caso de nosotros trabajamos con proyecciones lineales. Lo que pretendemos es ver qué sucede en nuestra proyección durante los 5 años. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años si realizamos nuestra investigación o no la realizamos? Entonces ahora las fórmulas para proyectar. Aquí se dan cuenta cómo se hace la fórmula para poder proyectar. Muy sencillas, fórmulas, la ecuación de la línea recta. Está el despeje de las fórmulas y podemos ver nuestra proyección. Y nuevamente vamos a llegar a la línea. Vean la proyección cómo quedó en la línea recta. Donde se recuerdan cuál era la fórmula de B, entonces B y A ya están proyectados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se recuerdan de qué año a qué año estábamos viendo la serie histórica? Del 2013 al 2017. Acá se pueden dar cuenta que estamos ya proyectando en el 2018, 2019, 20, 21 y 22, qué es lo que va a suceder con X en esos años. ¿Va a incrementarse o va a disminuir? Entonces en 9.7, 11.20, 12.70, 14.20, todo eso, ¿qué es lo que está diciendo? Se dan cuenta en la gráfica inferior, la línea recta. Esa es la tendencia que tendremos en nuestra línea recta. A continuación, les voy a dejar las preguntas de esta clase. ¿Qué es coeficiente de correlación? ¿Para qué proyectamos? ¿Qué tipos de proyección existen? ¿Qué nombre recibe la fórmula que se utiliza para proyectar? ¿Es una estimación para trasladar al futuro una variable? ¿Y qué nombre recibe esta fórmula? Y es igual a A más B por X. Muchísimas gracias por su atención.